Este es el análisis de Tenaris. Como dije en el video de Petrobras Brasil, me tomé el fin de semana largo, por eso hago los videos hoy lunes. Y eso significa que tenemos una barra de menos en Argentina, o si lo prefieren, una barra de más en Tenaris cotizando en Milán y en Estados Unidos. Para empezar, la señal de compra, tenemos una nueva señal de compra activa, ¿sí? Confirmada. Recuerden que se nos había anulado la señal de compra en esta barra de aquí hace unos días, unos 8 días, 6 días, 7 días. 2, 4, 6, 7 para los que son muy meticulosos, 7 días respecto al viernes, porque hoy fue feriado. Y nuevamente tenemos una señal de compra confirmada. La señal se había dado el viernes, el jueves, perdón, pero se confirma el día viernes. Se activa nuevamente el stop bajista. Es decir, recuerden, no recomendamos operar a la baja por una cuestión de el filtro del sistema. Como ven, este oscilador que ven acá está azul, significa solamente hay que operar al alza. Y en ningún momento el sistema lo deberíamos llamar el sistema nuevo de trading, que pinta las barras de color, en ningún momento se puso rojo. Como no se puso rojo y el filtro estaba azul, no había que operar a la baja. Si bien el sistema de volatilidad, el indicador de volatilidad del sistema apuntaba a que cualquier trade bajista tenía que ser tomado, el sistema en sí no estaba hablando de una señal de venta, ¿ok? Se tiene que dar todo o no se cumple, digamos. Ok, entonces tenemos una nueva señal de compra confirmada el día viernes. Hoy vimos un empuje un poquito adicional a eso. Teníamos una resistencia make or break que la vemos aquí en la zona de 71, que como ven terminó, la fecha terminal, acá se cierra y de nuevo aparece. Pero fíjense la diferencia relativa de tamaño, lo que implica que la que está activa, la resistencia make or break que está activa, es de menor importancia que la que generó podríamos hablar de un doble techo, si bien no fue del todo lo que debería haber sido, pero bueno, podemos hablar de un doble techo que básicamente casi cumple su objetivo, no lo cumplió del todo en esta barrita de aquí, ¿ok? Entonces, básicamente esta fue una resistencia make or break mucho más importante que la actual, es decir, una fuerza relativa diferencial que la actual. Entonces, la probabilidad de nuevo máximo se cumplió, teníamos una alta probabilidad de nuevo máximo, se cumplió, ahora tenemos una resistencia make or break menos importante y un nuevo target que reversión alcista en este nivel de aquí. Como vemos, vamos a ver el nivel exacto. A ver. De 68.08, que ya fue cumplido. ¿Sí? Podemos ver con lo de hoy, básicamente estamos cumpliendo con el quiebre de ese nivel. Y si se quebrara la resistencia make or break, básicamente podríamos continuar al alza. ¿Qué tan al alza? Lo vamos a hablar en la sección de Milán, que es lo importante. Recuerden que lo que nosotros planteábamos la semana pasada y la anterior era que mientras esta línea de tendencia se mantuviera activa, todos los trades deberían ser alcistas y la potencial de suba se seguía manteniendo fuerte. Fíjense que el retroceso que tuvimos aquí, del que hablamos la semana pasada, en Argentina no estaba muy bien proporcionado porque había durado el primer swing solamente 2 días en términos interdiarios, si lo prefieren, pero no se había cumplido un alcance del 1.61.8. Mientras eso sucede, mientras se queda en la zona 1 a 1.61.8, solamente podemos hablar de un movimiento contratendencial, lo cual ahora es obvio, pero en ese momento por ahí no lo era tanto. ¿Okay? El otro efecto importante en Argentina, para después pasar a los otros mercados, era que si nosotros proyectábamos desde este mínimo de aquí, este swing principal, desde este swing secundario, el 100% nos daba en el nivel de 68,35, ¿ok? Fíjense que había sido una resistencia importante en la zona de aquí, en este pseudo doble techo, y que finalmente está siendo quebrado. Teníamos un clúster, de hecho, de Fibonacci entre la resistencia de 70 y el 68,35, que era el 100% de extensión, ¿ok? Entonces era un punto importante a vencer, lo estamos venciendo, pero con cuidado. Estamos en niveles muy altos del mercado y todo depende del mercado americano, así que muy atento a lo que hagan. Como siempre digo, si realmente operaron toda la suba de Tenaris, este no es el momento para estar operando. Si por el contrario quieren poner algo de lo que ganaron en la operación, bueno, eso está bien, pero tratar de hacer la diferencia enorme aquí, en este nivel, si no supieron aprovechar la suba principal, realmente sería un error. De todos modos, señal de compra confirmada en Argentina, el filtro sigue alcista, la señal sigue confirmada. Algo interesante de la barra de quiebre, es decir, la confirmación de la señal del día viernes, es que si miramos el volumen fue el 209% de los últimos 10 barras analizadas y el 159% de las últimas 100, lo que apunta a una expansión de volumen interesante que le agrega fuerza a esta confirmación. De todos modos, hay que buscar en Estados Unidos y en Milán las verdaderas
oportunidades, ¿ok? Fíjense, acá en el caso de Estados Unidos estamos viendo, la señal de compra también fue confirmada el día viernes, esta barrita de acá, y estamos superando la resistencia make or break un poquito más débil que la anterior la tenemos en azul, fíjense que la tratamos de superar, igual hicimos un pullback interdiario, así que habría que tener cuidado, de todos modos la señal de compra sigue alcista, teníamos un target de quiebre reversión alcista en 35.90 aproximadamente, que como vemos fue quebrado y por eso vemos esta aceleración de 3 días bastante interesante. El filtro del sistema sigue alcista y el filtro de volatilidad del sistema de las señales todavía apunta que no deberíamos operar a la baja, simplemente al alza como apunta el filtro. Es decir, todo sigue alcista y como había dicho en el caso de Argentina, fíjense que acá el swing era un poquito más... esta corrección que hubo fue un poquito más lógica en términos de proporciones entre barras, y fíjense de nuevo, entre el 100 y el 161.8 no llegó a quebrar el 161.8, lo que apuntaba a que esto era un simple ADC contratendencial apuntando a una continuación, ¿ok? De todos modos no hubo señal de venta alguna, solamente el sistema primario se puso con señal de venta, pero el sistema secundario y el nuevo sistema no apuntaron a que había que vender, ¿ok? No hay barra roja, el filtro del sistema sigue azul, eso implica que solamente podíamos operar al alza o quedarnos al margen del mercado. Un punto a vencer en Estados Unidos era en la misma lógica de proyección de extensión de Fibonacci, no me voy a adentrar en ese factor porque pueden ver lo que dije en la sección argentina, era 36.08, que fue una resistencia bastante interesante aquí, formando también un doble techo. A algunos por ahí no les gusta mucho el patrón de doble techo que se ve acá, por eso lo llamé pseudo doble techo, porque básicamente tiene dos máximos y solamente un pivot con este patrón de indecisión, así que hay algunos por ahí que no les gusta, pero de todos modos el objetivo se cumplió, así que fue útil. Y tenemos una señal de compra confirmada, lo repito, con una resistencia make or break que está intentando ser quebrada, pero mucho cuidado. Lo más probable es que apuntemos hacia la zona de 42, 41 y no muchísimo más. ¿Por qué? Porque si en la misma lógica de proyección, vamos a ponerlo así queda claro, si proyectamos este swing de aquí, ¿sí? Como esta salida, tomamos todo este swing como un movimiento, todo este swing como otro movimiento, y tomamos todos estos movimientos como subondas, desde aquí proyectamos este movimiento principal, desde este movimiento secundario, y como dije antes, el 100%, que siempre es la mayor probabilidad de ocurrencia, era 36.08. Con el quiebre de si lográramos quebrar esta zona de resistencia make or break con la señal de compra confirmada que tenemos un cluster. El cluster está formado por el 1.61.8 de esta movimiento, este swing, este subswing, proyectado de este subswing, nos da 41.10. Y si proyectamos uno de mayor plazo, que es todo este swing respecto de este contratendencial, nos da 41.65. Encima hay un gap por ahí perdido en el pasado, y eso nos genera un clúster de Fibonacci muy interesante, lo que significa que con una señal de compra confirmada y la probabilidad de nuevo máximo que ya se alcanzó, si lográramos superar esta zona de resistencia make or break, básicamente iríamos al punto de equilibrio siguiente, que está formado por esa zona en la que hubo un gap en el pasado, y un clúster de Fibonacci entre la zona de 41.10 y 41.65. Es una operación interesante, pero de nuevo, recuerden, el que no operó bien a la suba este papel no es el momento para hacer la gran diferencia, es un movimiento para acompañar. Tengan en cuenta sobre todo esta divergencia en el oscilador que apunta a un potencial fin de movimiento. No es necesariamente así, pero apunta a esa potencial interpretación. Y finalmente el más útil de todos, como siempre, Tenaris Milán. Como habíamos mencionado la semana pasada, todavía teníamos el filtro positivo, así que solamente se podía operar al alza. Nuevamente hay una señal de compra confirmada, en este caso también se confirma el día viernes. Se activa el stop bajista, nuevamente tenemos un stop alcista, lo que significa que deberíamos operar al alza. No hubo operación contratendencial acá y acá vemos, como dije la semana pasada, una nueva ocasión en la cual se demuestra la importancia de Milán. Fíjense este swing principal, es decir, toda esta corrección de acá, si proyectamos el swing principal de la corrección respecto al secundario, nos daba 11.12. Fíjense con qué carácter de milimétrico que lo cumplió. Eso demuestra que realmente el gráfico se hace en Milán y la importancia del mismo. Por eso, aquí tenemos, ya lo podemos borrar porque ya cumplió su función.
La clave aquí es que también teníamos en el 100% el nivel de 12,20 y el famoso nivel de 12,50 que yo había anunciado hace mucho tiempo como el nivel de máxima probabilidad a largo plazo. Hablaba de ese momento cuando valía las horas 7, 8 y más concretamente cuando cruzó 10 al alza. Pero más allá de eso, tenemos esta línea de tendencia activa, que es el punto clave. Recuerden, una línea de tendencia activa quebrada es la primera señal de alerta. Esa alerta jamás se dio porque nunca se dio un quiebre consolidado si hablamos de mi sistema de consolidación. No lo voy a volver a repetir porque lo dije 100 millones de veces. Pero básicamente, si nosotros tenemos en cuenta que hay una señal de compra confirmada y podemos llegar a quebrar en una forma decisiva el nivel de 12.50, recuerden, cerramos solamente 2 veces por encima de ese nivel, así que necesitaríamos un nuevo máximo respecto de estos 2 días que cerró arriba. Si eso se diera y se mantuviera todo bien y mientras esta línea de tendencia no sea quebrada bajo ningún concepto, el siguiente objetivo de mayor probabilidad no es este 1365, porque este 1365 apunta de una proyección desde aquí, desde el mínimo de principio de septiembre, este swing principal, este swing secundario extendido. Miren la duración de este swing principal y la del swing secundario y tiene una pista de cuánto debería tardar en alcanzar 1365. Estamos yendo demasiado rápido, lo que implica que hay un exceso de fuerza en el mercado, así que cuidado con eso. Lo quería